Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estudiar los vectores tangente y normal de una curva regular. Además vamos a ver cómo calcular también la curvatura de una curva regular. Vamos a ver cada una de estas definiciones y vamos a ver una fórmula adicional para realizar el cálculo respectivo. Finalmente vamos a ver unos ejemplos que nos van a ilustrar directamente cómo es que se ven estas definiciones para las curvas regulares o funciones vectoriales. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, vamos a ver la definición de vector tangente unitario. El vector tangente unitario de la curva regular r de t o función vectorial r de t es, bueno, aquí lo denotamos con la letra t mayúscula, evaluado en t es igual a la derivada de r de t respecto de s, donde t y s son parámetros. Pero esto se puede representar también como la derivada de r de t respecto de t entre la derivada de s respecto de t, que es igual a la velocidad o v de t entre la norma de la velocidad o la rapidez. Una fórmula para calcular el vector tangente unitario es la siguiente: t mayúscula evaluado en t es igual a v de t o la velocidad entre la norma de v de t, la norma de la velocidad, o también como la conocemos, la rapidez. A esta fórmula le vamos a llamar fórmula 1. Muy bien, ahora vamos a ver la definición de curvatura de una curva o una función vectorial. Si t mayúscula evaluado en t minúscula es el vector tangente unitario de una curva regular, la curvatura de esta es, bueno, se denota con la letra k y es igual a la norma de la derivada de t mayúscula respecto de s. Entonces, donde t y s son parámetros. Entonces, una fórmula para calcular la curvatura de manera más accesible es la siguiente: k va a ser igual a 1 entre la norma de la velocidad o la norma de v de t o la rapidez, que multiplica a la norma de la derivada de t mayúscula evaluada en t respecto de t. Entonces va a ser el producto de estas dos partes, ¿no? 1 entre la norma de la velocidad por la norma de la derivada de t mayúscula respecto de t. A esta fórmula de la curvatura le vamos a llamar fórmula 2. Bueno, aquí tenemos que, para finalizar la definición, t mayúscula evaluada en t es igual a la velocidad v de t entre la norma de v de t. Este vector t mayúscula, pues es, como vimos en la definición anterior, es el vector tangente unitario. Vamos a ver la siguiente definición. Muy bien, vamos a ver la última definición de este video, que es la definición del vector normal principal unitario. Bueno, en un punto donde la curvatura k es diferente de 0, el vector normal principal unitario de una curva regular o de una función vectorial en el plano es n evaluada en t, que es igual a 1 entre la curvatura, que multiplica a la derivada de t mayúscula evaluada en t respecto de s. Entonces esta definición involucra dos conceptos que aprendimos anteriormente: la curvatura y el vector tangente unitario. Una fórmula para calcular el vector normal principal unitario de manera más accesible y sencilla es la siguiente: n evaluado en t es igual a la derivada de t mayúscula evaluado en t respecto de t, donde t evaluado en t pues es el vector tangente unitario, entre la norma de esta misma derivada, la norma de la derivada de t mayúscula evaluado en t respecto de t, donde t mayúscula evaluado en t es el vector tangente unitario. A esta fórmula le vamos a llamar fórmula 3.
para fines prácticos de este video. Bueno, aquí nuevamente hago la aclaración de que t mayúscula de t es igual a la velocidad en t entre la norma de la velocidad en t. Y este vector t mayúscula de t es conocido como el vector tangente unitario. Bueno, ahora vamos a ver unos ejemplos donde aprendemos a calcular estas tres definiciones de manera práctica. El ejemplo 1 dice lo siguiente: determinar el vector tangente unitario, el vector normal principal unitario y la curvatura de la siguiente curva o función vectorial. R de t pues es igual a coseno de t dirección y más seno de t dirección j. El orden de solución de este ejemplo va a ser el siguiente: primero vamos a calcular el vector tangente unitario, después vamos a calcular la curvatura, y luego con el vector tangente unitario y la curvatura vamos a calcular el vector normal principal unitario. En ese orden vamos a ir resolviendo este ejemplo. Muy bien, vamos a usar primero la fórmula 1. Bueno, si no recuerdan la fórmula 1, aquí la escribo: el vector tangente unitario, t mayúscula evaluado en t, es igual a v de t o la velocidad en t entre la norma de la velocidad en t. Comenzamos calculando la velocidad en t, que por definición es la derivada de r de t respecto de t. Esto quiere decir que es la derivada de cada una de sus componentes: la derivada de coseno de t respecto de t dirección y más la derivada de seno de t respecto de t dirección j. Todavía no derivo nada, sin embargo aquí estoy indicando todo lo que voy a derivar. De esta forma la derivada de coseno de t es menos seno de t dirección y más la derivada de seno de t es coseno de t dirección j. Por lo tanto la velocidad v de t es igual a menos seno de t dirección y más coseno de t dirección j. Bueno, ahora vamos a calcular la norma de esta v de t, pero recordemos que sus componentes son menos seno de t y coseno de t. Con esta información, la norma de v de t es igual a la raíz de menos seno de t al cuadrado más coseno de t al cuadrado. Desarrollando, pues es igual a la raíz de menos seno de t al cuadrado, pues es seno cuadrado de t, más coseno de t al cuadrado es coseno cuadrado de t. Pero recordemos por identidades que seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t vale 1. Desarrollando un poco más, esto es igual a la raíz de 1, que vale 1. Por lo tanto, la norma de v de t es igual a 1. De esta forma ya tenemos nuestros ingredientes. Recordemos que v de t es igual a menos seno de t dirección y más coseno de t dirección j. Y la norma de esta v de t es igual a 1. De esta forma ya podemos sustituir en la fórmula nuestros ingredientes. El vector tangente unitario t mayúscula evaluado en t es igual a la velocidad v de t, que en este caso es menos seno de t dirección y más coseno de t dirección j, entre la norma de v de t, que vale 1. Simplificando, y por lo tanto nos queda que el vector tangente unitario es igual a menos seno de t dirección y más coseno de t dirección j. De esta forma ya terminamos la primera parte del problema. Ahora vamos a calcular la segunda parte. Para esto vamos a usar la fórmula 2. Recordemos que la fórmula 2 es de la curvatura, que es igual a 1 entre la norma de v de t por la norma de la derivada de t mayúscula respecto de t. Y bueno, recordemos que t es el vector tangente unitario. Y es justamente el vector tangente unitario que calculamos hace unos momentos. Vamos a calcular la derivada de este vector tangente. Se tiene que hacer la derivada de sus componentes, la derivada de menos seno de t respecto de t dirección y más la derivada de coseno de t respecto de t dirección j. Bueno, el menos sale de la derivada, y la derivada de seno de t es coseno de t dirección y más
la derivada de coseno de t pues es menos seno de t dirección j. Simplificando va a quedar que es igual a menos coseno de t dirección i menos seno de t dirección j. En conclusión, la derivada del vector tangente unitario respecto de t es igual a menos coseno de t dirección i menos seno de t dirección j. Ahora vamos a calcular su norma. Bueno, para calcular su norma primero hay que recordar que las componentes son menos coseno de t y menos seno de t. Bien, con esta información, la norma de la derivada de t mayúscula respecto de t es igual a la raíz de menos coseno de t al cuadrado más menos seno de t al cuadrado. Desarrollando es igual a la raíz de coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. Y esto por identidades trigonométricas, recordemos que es igual a 1. Por lo tanto, es igual a raíz de 1, que es igual a 1. Repito, la norma de la derivada del vector tangente unitario respecto de t es igual a 1. Ahora recordemos cuál es la norma de v de t o la norma de la velocidad. Muy bien, la norma de la velocidad v de t es igual a 1. Con estos dos ingredientes, la norma de la velocidad v de t y la norma del vector tangente, bueno, la norma de la derivada del vector tangente unitario es igual a 1, ya podemos sustituir. Y esto es igual a, bueno, k es igual a 1 entre la norma de v de t, que es 1, multiplicado por la derivada del vector tangente unitario respecto de t, que vale 1. 1 entre 1 pues es 1, por 1 vale 1. Por lo tanto la curvatura es igual a 1. Ya terminamos la segunda parte del problema, ahora vamos a ver la tercera parte. Aquí repito, la curvatura k vale 1. Para calcular la parte 3 vamos a usar la fórmula 3, que dice n mayúscula de t o el vector normal principal unitario evaluado en t es igual a la derivada del vector tangente unitario respecto de t entre la norma del vector tangente unitario respecto de t. Bueno, vamos a recordar que la derivada del vector tangente unitario respecto de t es igual a menos coseno de t dirección i menos seno de t dirección j. Repito, la derivada del vector tangente unitario respecto de t es igual a menos coseno de t dirección i menos seno de t dirección j. Y la norma del vector tangente unitario, bueno, la norma de la derivada del vector tangente unitario respecto de t vale 1. Repito, la norma de la derivada del vector tangente unitario de t respecto de t vale 1. Vamos a sustituir estos dos ingredientes en nuestra fórmula. Así, el vector normal principal unitario, que es la derivada del vector tangente unitario respecto de t, entre la norma de la derivada del vector tangente unitario respecto de t, es igual a menos coseno de t dirección i menos seno de t dirección j entre 1. Simplificando, tenemos que es igual a menos coseno de t dirección i menos seno de t dirección j. En conclusión, el vector normal principal unitario evaluado en t es menos coseno de t dirección i menos seno de t dirección j. Y con esto terminamos el primer ejemplo. Vamos a ver un segundo ejemplo. El ejemplo 2 dice lo siguiente: determinar el vector tangente unitario, el vector normal principal unitario y la curvatura para la siguiente función vectorial. R de t es igual a 3t dirección i más 4t dirección j más 5 dirección k. Para resolver el problema vamos a calcular por el siguiente orden. Primero vamos a calcular el vector tangente unitario, luego la curvatura y después
el vector normal principal unitario. Muy bien, vamos a comenzar. Recordemos, usando la fórmula 1, que el vector tangente unitario es igual a la velocidad v de t entre la norma de la velocidad v de t. La velocidad en t es igual a la derivada de la curva r de t respecto de t, que es la derivada de cada una de sus componentes, es decir, la derivada de 3t respecto de t dirección y, más la derivada de 4t respecto de t dirección j, más la derivada de 5 respecto de t dirección k. Calculando las derivadas, la derivada de 3t respecto de t pues es igual a 3 dirección y, más la derivada de 4t es 4 dirección j. Por último, la derivada de 5 respecto de t nos queda más 0 dirección k. En conclusión, el vector velocidad v de t es igual a 3 dirección y más 4 dirección j. Vamos a calcular la norma de la velocidad, pero recordemos que sus componentes son 3 y 4. Con esta información en mente, la norma de la velocidad es igual a la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto es igual a la raíz de 3 al cuadrado es 9 más 4 al cuadrado es 16. Y esto es igual a la raíz de 9 más 16, es la raíz de 25, y la raíz de 25 es 5. Por lo tanto, la norma de la velocidad o rapidez es igual a 5. Recordemos nuestros ingredientes para sustituir en la fórmula. El vector velocidad v de t es igual a 3 dirección y más 4 dirección j, y la norma de la velocidad es 5. Muy bien, sustituimos estos ingredientes. El vector tangente unitario es igual a la velocidad evaluada en t entre la norma de la velocidad, que es igual a 3 dirección y más 4 dirección j entre 5. Y en conclusión, el vector tangente unitario va a ser igual a 3 quintos dirección y más 4 quintos dirección j. Y ya terminamos la primera parte del problema. Ahora vamos a calcular la curvatura usando la fórmula 2. La curvatura es igual a 1 entre la norma de la velocidad, que multiplica a la norma de la derivada del vector tangente unitario respecto de t. Justamente el vector tangente unitario que acabamos de calcular hace unos momentos. Bueno, calculando la derivada del vector tangente unitario respecto de t va a ser igual a la derivada de 3 quintos respecto de t dirección y, más la derivada de 4 quintos respecto de t dirección j. Esto va a ser igual a 0 dirección y más 0 dirección j, el cual es el vector 0. Entonces no le queda más remedio que la norma de esta derivada del vector tangente unitario respecto de t ser igual a la raíz de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, que es igual a la raíz de 0 más 0, que es igual a la raíz de 0, y por último es 0. Entonces, sustituyendo nuestros ingredientes, el primero es la norma de la velocidad v de t, que vale 5. Este es el primer ingrediente. Y el segundo es la norma de la derivada del vector tangente unitario respecto de t, que recordemos que vale 0. Bueno, la curvatura va a ser igual a 1 entre la norma de la velocidad, que vale 1 entre 5, por la norma de la derivada del vector tangente unitario respecto de t, que es igual a 0, y 1/5 por 0 es igual a 0. Ya terminamos de resolver esta parte del problema. Por lo tanto, la curvatura es igual a 0. Bueno, para calcular el vector normal principal unitario, pretendemos usar la fórmula 3, que es la siguiente: la derivada del vector tangente unitario respecto de t entre la norma de la derivada del vector tangente unitario respecto de t. Pero por definición tenemos que, bueno, por nuestros cálculos que habíamos hecho anteriormente, tenemos que la derivada del vector tangente unitario de t respecto de t es igual al vector 0, y la norma precisamente de este vector, de la derivada del vector tangente unitario respecto de t, vale 0.
y de ahí concluíamos que la curvatura era igual a 0, pero por definición del vector normal principal unitario, la curvatura debe ser diferente de 0, pero como aquí es igual a 0, no existe el vector n de t para este problema, es decir, no podemos usar la fórmula de acá arriba. Y con esto terminamos este ejemplo. Vamos a ver un tercer ejemplo de determinar el vector tangente unitario, el vector normal principal unitario y la curvatura de la siguiente función vectorial. R de t es igual a 5 coseno de t dirección i más 5 seno de t dirección j más 5 dirección k. De igual forma que en los dos problemas anteriores, vamos a calcular primero el vector tangente unitario, luego la curvatura y después el vector normal principal unitario. Tenemos que usar la fórmula 1, que es la siguiente a continuación, y para eso vamos a calcular la velocidad, que es la derivada de r de t respecto de t, que es la derivada de cada una de las tres componentes de r de t, y esto es igual a la derivada de 5 coseno de t dirección i, más la derivada de 5 seno de t dirección j, más la derivada de 5 respecto de t dirección k. Y esto es igual a 5, la derivada de coseno es menos seno y queda simplificado como menos 5 seno de t dirección i, más la derivada de 5 seno de t es 5 coseno de t dirección j, más la derivada de 5, que es 0, en dirección k. Ya tenemos la velocidad v de t, que es esta. Bueno, en conclusión, la velocidad v de t es igual a menos 5 seno de t dirección i más 5 coseno de t dirección j. Vamos a calcular su norma. La norma de la velocidad o rapidez es igual a la raíz de menos 5 seno de t al cuadrado más 5 coseno de t al cuadrado. Esto es igual a la raíz de menos 5 seno de t al cuadrado es 25 seno cuadrado de t más 5 coseno de t al cuadrado es 25 coseno cuadrado de t. Factorizamos el 25 de este sumando y de este sumando y es igual a la raíz de 25 seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Pero recordemos que esta suma por identidades trigonométricas vale 1. Y esto es igual a la raíz de 25 por 1, que es igual a la raíz de 25, que es igual a 5. Muy bien, sustituyendo en la fórmula 1, el vector tangente unitario es igual a la velocidad en t entre la norma de la velocidad, que es igual a menos 5 seno de t dirección i más 5 coseno de t dirección j entre 5. Simplificando, se concluye que el vector tangente unitario es igual a menos seno de t dirección i, ya que este 5 de arriba con este 5 de abajo se eliminan, más coseno de t dirección j, ya que este 5 de arriba se elimina con este 5 de abajo. Ahora vamos a calcular la curvatura. Para eso vamos a usar la fórmula 2. K es igual a 1 entre la norma de la velocidad, que multiplica a la derivada del vector tangente unitario respecto de t, del cual obtuvimos su norma. Calculando la derivada del vector tangente unitario respecto de t es igual a la derivada de menos seno de t respecto de t, dirección i, más la derivada de coseno de t respecto de t, dirección j. Este menos pues se queda igual, y la derivada de seno de t pues es coseno de t dirección i, más la derivada de coseno de t es menos seno de t dirección j. Por lo tanto, y simplificando, la derivada del vector tangente unitario respecto de t es igual a menos coseno de t dirección i menos seno de t dirección j. Ahora vamos a calcular la norma de este vector. La norma de la derivada del vector tangente unitario respecto de t es igual a la raíz de menos coseno de t al cuadrado más menos seno de t al cuadrado, y esto es igual a la raíz de menos coseno de t al cuadrado es coseno cuadrado de t más menos seno de t al cuadrado es seno cuadrado de t. Esto por identidades trigonométricas, recordemos que vale 1 y bueno, es igual a la raíz de 1 y vale 1. Ahora sí, sustituyendo en la fórmula principal, la curvatura es igual a 1 entre la norma de la velocidad, recordemos que es igual a 1 entre 5,
ya que la norma de la velocidad valía 5, por la norma de la derivada del vector tangente respecto de t, que vale 1, un quinto por 1 vale un quinto, y esto termina esta parte del problema. En conclusión, la curvatura vale un quinto. Ahora, para calcular el vector normal principal unitario vamos a usar la fórmula 3. Pero para poder usar esta fórmula, recordemos que la derivada del vector tangente unitario respecto de t es igual a menos coseno de t dirección y menos seno de t dirección j. Y la norma de la derivada del vector tangente unitario respecto de t vale 1. Vamos a sustituir en la fórmula. Así, el vector normal principal unitario n de t es igual a la derivada del vector tangente unitario respecto de t, que es menos coseno de t dirección y menos seno de t dirección j, entre la norma de la derivada del vector tangente unitario respecto de t, que es igual a 1. Simplificando nos queda que es igual a menos coseno de t dirección y menos seno de t dirección j, y por lo tanto el vector normal principal unitario es igual a menos coseno de t dirección y menos seno de t dirección j, y con esto terminamos este ejemplo. Muchas gracias por ver el video, dale like y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.